Yo voy a empezar contándoos en 2 minutos lo que no quiero contar y luego pues el resto del tiempo pues os cuento lo que me apetece contar. Lo que no quiero contar os voy a contar porque no lo quiero contar, ¿vale? Porque que sería lo que teóricamente diría el título del seminario, nuevas formas de financiación de empresas CBT o algo así. Bueno, gracias, María José. Bien, una empresa, las fuentes de financiación que tiene casi siempre son pues, bastante claras o se pueden esquematizar de una forma bastante rápida. O pongo el dinero yo o lo pone otro, ¿vale? Si lo pone otro, lo pone y comparte el riesgo conmigo o no. Entra en el capital o no. Si lo pone otro y no comparte el riesgo conmigo, ¿me lo da gratis o no? Me lo da gratis, es una subvención. O no, entonces ya es un préstamo. Entonces, claro, una empresa cuando está iniciándose en las primeras fases, hay cuestiones con las que no puede contar. No puede contar con que le aparezca un Banco Pepe. Ahora, como los bancos cambian tan rápido nombre, casi dices banco no sé qué, igual ya desapareció. Entonces, bueno, pues vamos a poner Banco Pepe, que es el que ha sido casi existiendo. Entonces, bueno, no puede contar con un banco porque no va a tener nada de lo que el banco quiere para poder aportarle financiación, no va a tener colaterales, no va a tener garantías, difícilmente va a tener un mercado ya desarrollado con una forma de funciones de garante, ¿no? Entonces las empresas cuando están iniciándose, incluso cuando están todavía en fase de I+D, pues a lo que pueden recurrir básicamente es a que alguien les ponga el dinero gratis, y en un país como España, que en fin, todo el mundo está orientado a la subvención, pues eso está claro. No voy a hablar para nada de subvenciones. Para las subvenciones pues tendría que venir alguien aquí de la Dirección General de I+D de la Xunta y empezar a contar cómo dilapidan los dineros de los españoles. No ese es el tema. Entonces, lo que vamos a hablar es de que alguien ponga dinero y comparta el riesgo con nosotros. Claro, que es justo lo que nos ha estado hablando Yolanda. Que es, vale, alguien pone el dinero y comparte el riesgo con nosotros, pero a cambio de que lo comparte. Fijaros que la sociedad de capital riesgo tiene una palabra en su nombre que es riesgo. Hay un dicho en finanzas que dice, o una de las leyes de las finanzas, que no hay ninguna pregunta que te puedan hacer en finanzas en la cual la palabra riesgo no tenga un hueco. Seguro que en la respuesta la palabra riesgo tiene un hueco siempre. Bien, la financiación y el riesgo van muy de la mano. Y más de la mano que la financiación y el riesgo va también la financiación y la valoración en este caso. Por eso hoy he puesto introducción a la valoración de proyecto I+D y cómo se relaciona con la financiación. Alfonso, perdón, ¿puedes subir un poquito el micro? Sí, un poquito más o mejor que lo hagas. Igual si no lo hagas incluso. ¿Ahora? Sí, o grito más. No grito más. Vale. Bien, entonces vamos a ver un poco cómo veo yo el proceso, el desarrollo de lo que es la valoración de una empresa, cómo le afecta eso a la financiación y sobre todo al final, por eso les he dicho que os fotocopiaran ahí las últimas diapositivas en las que hay algunos números y sea más fácil de seguir, cómo afecta esto en la ronda de financiación y en la pasta que cada uno se lleva del cotarro. Bien, ¿cómo se pasaba esto? ¿Por aquí delante? Por el otro lado. Ah, perfecto. Bien, algunas reflexiones previas. Vale, vamos a hablar de valoración y luego lo conectaremos con el tema de la financiación, de la ronda de financiación, pero algunas reflexiones previas sobre valoración. Vale, la primera es algo que, bueno, tenía que quedarnos claro a todo el mundo. No se puede confundir valor y precio. Solamente los necios confunden valor y precio. Creo que fue un Machado, no me digáis cuál de los dos, el que dijo una frasecita sobre que detrás, en fin, que todos los necios confundían valor y precio, que la mayor parte de ellos lo hacían, no lo sé. Como es una frase, se le atribuye a tanta gente y con tantas variantes, pues bueno. Bien, vamos a ver. El valor es algo que se supone, como antes en el valor del otro tipo en el ejército, ¿vale? El precio, sin embargo, es algo claro. El precio es al que al final tú vas a hacer una transacción, mientras que el valor es algo que es mucho más etéreo. En un mercado muy desarrollado, en un mercado eficiente, valor y precio pues deberían coincidir, porque nadie está dispuesto a pagar más de lo que vale algo, ni nadie está dispuesto a venderlo por menos, ¿vale? Pero eso no es lo que ocurre en un mercado como es la financiación de
nuevos proyectos o de financiación incluso de empresas. Eso es lo que ocurre en mercados muy eficientes como podrían ser los bursátiles. Y bueno, decir que los mercados eficientes son bursátiles en estos tiempos es malos tiempos para los financieros, desde luego, ¿vale? Para dar ningún tipo de lección por ahí. Bien, pero vamos a verlo de la siguiente forma. Imaginen que les voy a vender esto. ¿Cuánto pagas por ello? De un precio. 10 euros. El precio lo tenemos claro, 10 euros. ¿Cuánto vale? Pues habrá que ir a una tienda. Y en la tienda nos dirán cuánto vale realmente. ¿Vale? Pues mira, está desgastado, no está desgastado. Bien, pues si resulta que vale 12 y tú has pagado 10, has hecho un buen negocio. Y si vale 8 y has pagado 10, te has timado. Y punto. Y al final, en la financiación, y luego veremos en la ronda de la financiación, de eso es lo que vamos a acabar hablando. De si pago más o menos de lo que realmente vale. Lo que pago está claro porque, insisto, es el precio. El problema es cuánto realmente vale. ¿Vale? Entonces, lo que debemos preocuparnos es de valorar la empresa, valorar el proyecto de I+D, valorar la empresa en sus diferentes fases y ver pues cuánto nos pagan por ella y ver si eso es suficiente o no. Entonces, la primera reflexión era esa, sobre valor y precio. La segunda es sobre cuando alguien me pregunta cuánto vale algo, la primera respuesta que yo debería decirle es ¿cuándo? ¿Cuánto vale mi coche? ¿Ahora? Que tiene 13 años. Ahora si estuve comprado nuevo, uno similar comprado ahora, ¿cuándo? ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale tu casa? Hoy. O me dices cuánto me costó. ¿De acuerdo? Entonces, a la pregunta ¿cuánto vale? La primera respuesta es ¿cuándo? Y eso, si es importante en una empresa estabilizada, imaginaros en una empresa que está desarrollándose, que este año vende 24.000 y para el año que viene 400.000 y para el año que viene 1 millón, que es los datos que nos acaba de dar Yolanda de una de las empresas participadas, imaginaros hasta qué punto puede influir eso en el cuánto. Por eso es fundamental centrar el cuándo. Esto es, tenemos que ver cuándo estamos haciendo la valoración y cómo evoluciona esa valoración en función del tiempo. Y eso va a provocar que, efectivamente, como entran nuevos socios en diferentes momentos del tiempo, las posiciones de rentabilidad y de financiación de cada uno sean diferentes. Bueno, la siguiente reflexión es que el precio es una realidad. 10 euros al salir los dejas ahí, ya hemos quedado que son 10 euros, ¿vale? El precio es una realidad, mientras que el valor es una apuesta por el futuro. Espero que al acabar salgas corriendo a una empresa de ordenadores y le preguntes, mire, ¿cuánto vale esto? Es una apuesta sobre el futuro. Esto es, sabemos lo que vamos a pagar. Bien, vamos a pagar 200.000 euros por una participación en una empresa, ¿vale? Pero ¿cuánto vale eso realmente? Pues si la empresa 3 días más tarde ha cerrado porque a la gente no le gusta, me dio un hambre ver lo del queso, ¿vale? Bueno, pues si a la gente resulta que al final no le gustan esos quesos, pues has tirado 200.000 euros por el retrete. Si resulta que no, pues has hecho un gran negocio. Bien, el precio es una realidad, el valor es una apuesta por el futuro, ¿vale? La siguiente reflexión es que el valor hoy depende del valor mañana. Cuando todos, algunos, estoy mirando por el perfil de edad, no por otra cosa, hace años hemos decidido hipotecarnos o comprar una casa, comprar un piso, y pensabas, ¿por qué estoy dispuesto a pagar 100.000? Bueno, porque tal como está el mercado, malo será que no lo pueda vender por 130.000. Entonces, claro, porque si yo creyera que realmente dentro de 5 años solo lo podría vender por 100.000, ahora no estaré dispuesto a pagar más de 80. El valor hoy depende del valor mañana. ¿Vale? Cuando decidimos la valoración de una acción de Telefónica, lo hacemos en función de los dividendos que va a pagar Telefónica en el futuro y del precio al que esperamos vender esa acción de Telefónica en el futuro. El valor hoy depende del valor mañana. Y eso es ineludible. ¿De acuerdo? Y claro, el valor de una empresa que está arrancando, cuando todavía es solamente 24.000 o 400.000 euros, depende en gran parte de su potencial valor futuro cuando hasta los franceses tomen su queso, dentro de unos años. ¿De acuerdo? Por último, la última reflexión, y eso me ha permitido enlazar con lo que ha comentado Yolanda de los socios industriales, el valor depende de para quién se haga el cálculo. Y no me entendáis mal, esto es, si uno está asesorando al vendedor, debería poner un valor más alto que si está asesorando al comprador, pero no me estoy refiriendo a eso, que eso también, sino al hecho de que si yo tengo un negocio y tengo una serie de estrategias alternativas, para mí el negocio debería tener como valor mi mejor estrategia.
Tengo 3 estrategias posibles y en una de ellas consigo que mi negocio valga 80, en otro 90 y en otro 100. ¿Cuánto vale mi negocio? Mi mejor estrategia, 100. Pero surge un socio industrial o un socio financiero o lo que sea que tiene la posibilidad de hacer con mi negocio cosas que yo no puedo. Y con alguna de sus estrategias él consigue que ese negocio valga 150. Esa es una situación idílica, porque mi mejor estrategia vale 100, su estrategia vale 150, lo dejamos en 125, ni para ti ni para mí, yo gano y él gana. O sea, una situación en que ambos ganen, la única posibilidad es que las estrategias que se están enfrentando sean diferentes. Y precisamente él esté dispuesto a... de 100 a 150, las 50 las genera él con su potencial estratégico. Pero está dispuesto a ceder una parte para deshacerse de mí y quedarse con el negocio. ¿De acuerdo? Pero si la persona o el socio que va a entrar no tiene una estrategia mejor que los socios actuales, entonces digamos que es muy complicado que pueda realizarse, en fin, una negociación, ¿no? Bien, evolución previsible de valor y riesgo de I+D. Mirad, he puesto aquí en el eje X, he hecho muy poquitas diapositivas, además muy mal, porque me perdí las clases de diseño, ¿vale? Entonces, bueno, surge la idea, la empezamos a desarrollar, pruebas, confirmamos la idea, y el punto clave es este, lanzamiento. Lanzamiento es, ya tenemos comerciales vendiendo el producto en la calle. ¿De acuerdo? Ese es el momento clave. Hasta aquí hemos estado desarrollando, pero realmente aquí es donde lanzamos el producto a la calle. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues ya estamos en fase de mercado. Lo normal es que el ciclo de vida del producto sea una S, tenemos una fase de crecimiento, madurez, por aquí le podríamos haber puesto crecimiento, madurez y declive, porque al fin y al cabo llegará un momento que ni Dios quiera ya nuestro queso, ¿vale? Y desaparezca, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo debería evolucionar el valor a lo largo de ese tiempo? Bueno, pues el valor debería evolucionar así. Esto es, desde que teníamos una idea, deberá ir creciendo a medida que la idea se hace más palpable, que el llegar a, en fin, al tesoro, el tesoro es este, claro, el llegar a decir, hey, tengo el producto en el mercado. Cuando la proximidad al tesoro cada vez es mayor, entonces el valor debería ir creciendo, lanzamos el negocio, conseguimos su valor máximo, y a partir de ahí, como el negocio, lo normal es que, imaginaros una patente, le queden 15 años de vida, va a expirar, pues poco a poco lo que ¿qué harás? Pues ese negocio va a ir perdiendo el valor a medida que vas cosechando. ¿De acuerdo? Pensad que una patente que le queden unos años de vida, cada año que pasa es como un año de cosecha. ¿De acuerdo? Vale, entonces ese podría ser el esquema. No necesariamente así, podríamos tener incluso que el valor siguiera hacia arriba si lo que estamos es valorando una empresa que va a quedar forever and ever. Con lo cual, bueno, pues... Pero imaginemos que el negocio se acaba simplemente por eso, por terminación de la patente. Entonces el valor debería evolucionar así. En todo caso, más allá de cómo evolucione a partir de aquí, que también puede evolucionar de diferentes formas si entran nuevas estrategias que provoquen saltos, por ejemplo, en el valor. Más allá de cómo evoluciona a partir de aquí, me interesa esto. El que a lo largo de las fases de I+D, mientras el proyecto está siendo desarrollado, tiene que tener un perfil de valor así. ¿Y qué le ocurre al riesgo? No a todo el riesgo, al riesgo I+D. Al riesgo que tiene la empresa o el proyecto en los momentos en los cuales dice riesgo de que no llegue realmente a lanzarse al mercado. Pues el riesgo I+D debería ir cayendo. Imaginaros un proyecto que tenga que superar 4 o 5 fases, el dichoso ejemplo que siempre se me viene a la cabeza es el rollo de los fármacos, ¿de acuerdo? Que tienen que pasar fase preclínica, clínica 1, 2 y no sé cuántas historias, ¿vale? Por lo menos según dicen los americanos, ¿vale? Bueno, pues cada una de esas fases que va superando es una valla menos, entonces el riesgo va a ir cayendo, hasta el momento que lanzas al mercado y el riesgo tecnológico, el riesgo I+D, no el riesgo tecnológico, el riesgo I+D teóricamente está a cero, porque tú has conseguido efectivamente que tu producto esté en el mercado. ¿Significa eso que el riesgo desaparece? Ni de coña. Tachen del vídeo lo de coña, ¿vale? No lo tachen. Bueno, pues a partir de aquí va a haber riesgos, pero ya son riesgos normales de cualquier negocio. Posiblemente, dado que encima son negocios pues, muy vinculados a cuestiones tecnológicas, pues a lo mejor incluso más riesgo que el que pone una carpintería. Pero los riesgos que hay aquí, digamos, ya son riesgos de mercado, riesgos generales de mercado. Entonces, para mí lo importante es cómo evoluciona la valoración y cómo evolucionan esos riesgos de I+D en la fase
en la fase I+D. Bien, entonces de lo que se trata es de cómo hacemos para poder valorar, darle una cifra a cada uno de estos puntos de esta línea. Y no a cada uno de estos puntos, a cada uno de estos momentos, de estas fases. ¿De acuerdo? ¿Cómo se puede valorar eso? Bien. Entonces, para ello, vamos a partir de romper el horizonte temporal en dos bloques. Lo que aquí llamamos H1 y lo que aquí llamamos H2. El horizonte 1 es el horizonte de I+D. Todavía estamos en laboratorio, somos empresa, en muchos casos en la gente de la universidad pues todavía en grupos de investigación, vamos a suponer que hemos constituido una empresa y lo que estamos es pues simplemente haciendo I+D en esa empresa para intentar sacar adelante nuestro negocio. Esa es la fase H1. La fase H2 es, ya estamos lanzados al mercado. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, recordemos, el valor hoy depende del valor mañana. No puedo valorar la fase H1 sin tener valorada la fase H2. Eso significa que si yo quiero hacer una valoración en cualquiera de estos momentos, cuando estoy todavía desarrollando el proyecto, necesito hacerla partiendo, entre otras cosas, de lo que yo espero que valga aquí. Y eso es un interrogante muy grande, porque todavía no sé realmente lo que estoy desarrollando, lo que estoy fabricando, o lo que voy a fabricar, o exactamente dónde voy a ir. Por eso la cantidad de incertidumbres que hay. Fijaros, las sociedades de capital riesgo más convencionales, no las que hacen capital semilla, sino las que hacen, bueno, pues cuando entran en empresas que ya tienen un mercado, pues entran a partir de aquí, siempre. Entonces, claro, ¿qué hacen? Hacen una valoración de empresa, con una empresa con potencial de crecimiento, y a partir de ahí, bueno, pues deciden cuánto ponen o cuánto no ponen. Pero tienen, digamos que, para poder valorar esa empresa ya tienen muchas cosas muy tangibles, muy claras, muy concretas. Tienen ya un mercado, pues ya están aquí, tienen un mercado, tienen unos clientes, una competencia muy clara, unos precios, en fin, tienen un montón de datos que les ayudan a intentar valorar la empresa en ese momento. Sin embargo, imaginaros que estamos por aquí. Valorar esto aquí es más complicado. Desde aquí, cuando todavía quedan, imaginaros, 5 o 6 años por delante. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Pues yendo a los fundamentos, intentando ir a lo más simple posible, quedarse con los elementos clave, no perderse en los árboles que no nos dejen ver el bosque, ser conscientes de que vamos a hacer una valoración ligeramente superficial, pero teniendo en cuenta que incluso la mejor valoración, y es una frase que a mí me encanta, y por eso la repito siempre, mirad, no se trata de estar exactamente equivocados en la valoración, sino de estar aproximadamente acertados. A mí el que me diga que una empresa vale 5.450.485, le digo, estás equivocado, seguro. Y con cuantos más decimales me lo digas, más equivocado estás. ¿De acuerdo? El dar una valoración exacta, eso es estar exactamente equivocado. Estás exacto, eso sí, pero equivocado. Yo prefiero que las valoraciones sean aproximadamente acertadas. Si alguien me dice, he hecho una valoración y esta empresa vale entre 5 millones y 5 millones y medio, le digo, vale, pues podría ser. Luego veremos dónde está entre 5 millones o 5 millones y medio. Yo me acuerdo hace, no sé, lo firman esta semana, creo. Hace un año una valoración de una empresa que ahora van a acabar de cerrar por fin la compraventa de las participaciones. Yo di una horquilla, pues imaginaros, no eran las cifras, pues entre 100 y 120. Y, claro, el comprador prefería 100, el vendedor prefería 120. Al final dijeron ni para ti ni para mí, 110. Y yo, bueno, 110 es lo que yo pensaba. Pues que os di la horquilla para que tuvierais algo de lo que hablar. Vale, pues en fin, pues vale más estar aproximadamente acertado que exactamente equivocado. Entonces, cuando uno está haciendo valoraciones desde aquí, tiene muy claro que los datos que ponga aquí, y si los que están aquí son aproximadamente acertados, imaginaros los que están aquí, que están contaminados por aquello, porque el valor hoy depende del valor mañana. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se calcula el valor mañana? Allá, en H2, en una empresa que estuviera ya en funcionamiento. Bueno, pues hay diferentes alternativas. Por múltiplos, no sé qué. Bien, lo normal es ir a descuentos de flujo de caja. Vale, entonces vamos a ver ligeramente dos pinceladas sobre el proceso de valoración con descuentos de flujos, pero solo dos pinceladas, para luego encajarlo con la parte de atrás y luego con el tema de la ronda de financiación. Bueno, mirad, tenemos el valor en el futuro, pongamos que hay 5 años por delante, ¿vale? O 6,
y tenemos el valor hoy. ¿Por qué esta ruedecita hoy es más pequeña que la de allá? Hombre, hay muchas razones. Una, el tiempo. Evidentemente, si aquello vale 1 millón dentro de 6 años, 1 millón dentro de 6 años no es 1 millón ahora. ¿De acuerdo? Pues es menos por el valor de dinero en el tiempo. Eso ya sería la primera cuestión. La siguiente cuestión es el tema de los riesgos, que han tenido que superarse. Y que claro, esto vale esto porque estos riesgos se han superado. La otra alternativa sería, perdonad, aquí he puesto que el riesgo va disminuyendo y el valor va subiendo. Ojo, salvo que llegado a un momento haga plop, no se ha pasado la fase preclínica o la fase clínica, o al probar con los hámsters se nos han muerto todos, ¿vale? Y entonces se acabó la película, ¿vale? Entonces, si la cuestión evoluciona de forma razonable, el riesgo va desapareciendo, salvo que desaparezca el proyecto, que es la otra alternativa, desaparece porque el riesgo se ha hecho insalvable, ¿de acuerdo? Vale, entonces, suponiendo que no ha ocurrido ese catacroc, vamos a tener un valor en el futuro, vamos a tener un valor hoy, a lo mejor allí tenemos 500, aquí tenemos 100, y lo que sí tenemos claro en este momento es que necesitamos 300.000 euros. Y vamos y se los pedimos a Yolanda. Necesitamos 300.000 euros, la cuantía de la financiación. Y ella dice, de acuerdo, he visto vuestro plan de negocio, he visto lo que queréis hacer, 300.000 me parece que justo es lo que necesitáis para esta fase. Entonces, ¿de qué os queda discutir? ¿Necesitáis 300.000 euros si ella os lo da? ¿De qué os queda discutir? Pues os queda discutir de qué le dais vosotros a cambio de los 300.000 euros. Algo le tendréis que dar a cambio. Pues ¿qué le tenéis que dar a cambio? Un pedacito de la tarta de la empresa. Un porcentaje de la empresa. Y ahí todas las discusiones, al final, las vendan como las vendan o las pongan como las pongan, al final toda la negociación se cierra en eso. Es, ¿qué porcentaje de la tarta me das por los 300.000 euros? ¿De acuerdo? Entonces, claro, imaginaros que la tarta vale 1 millón aquí y ella pone 300.000. Tú le podrás decir, la tarta vale 1 millón, tú pones 300.000, te doy el 30%. Pero imaginaros que la tarta en vez de 1 millón vale 500.000 y ella pone 300.000. En vez de un 30 quiere un 600, perdón, un 60%. ¿De acuerdo? Entonces, claro, a ella, antes Yolanda comentaba, es que, y es cierto, los promotores y encima la gente de la universidad, que estamos siempre colgados en una rama, y en fin, pues que somos muy optimistas y hacemos unas previsiones muy optimistas y hay que ayudarles a rebajar. Claro, es que todo vendedor quiere unas previsiones optimistas, porque claro, si conseguís convencer a Yolanda de que esto aquí vale 20 y aquí vale 20, digo, allí vale 200 y aquí vale 20 millones, por sus 300.000 casi no le dais ni asiento en el Consejo de Administración, ¿de acuerdo? Mientras que si la valoración es muy pequeña, esas 300, mira, si la valoración hace que el negocio valga 300.000 y ellos ponen 300.000, se llevan la mitad para ellos. Si antes de su entrada, antes de que ellos pongan el dinero, el negocio vale 300.000 y ellos llegan ahora con 300.000 nuevos, dicen, señores, vamos a pachas, porque esto vale 300.000, ahora ponemos nosotros 300.000, ¿cuánto va a valer el negocio al día siguiente? 300.000 que valía antes de que llegáramos nosotros, más 300.000 que hemos puesto, 600, yo quiero la mitad. Sin embargo, si convencéis a Yolanda y a sus jefes de que no vale 300.000, sino que vale 3 millones, 3 millones más los 300.000 que ponen ellas son 3.300.000, le decís, te quedas con el 10% y punto. ¿De acuerdo? Por eso la valoración es tan importante, porque al final no afecta a lo mejor a la cuantía de la financiación, afecta a la remuneración de la financiación. ¿Cómo se remunera la financiación? A los bancos se le pagan tipos de interés. A las subvenciones no se le paga nada. Bueno, en fin, algún regalito al que nos ha dado la subvención siempre procede, un Christmas por Navidad, ¿vale? ¿Y cómo se le remunera al capital riesgo? Pues con porcentajes de participación, es como ellos se van a remunerar. Se van a remunerar diciendo, no, mira, es que de estas 300.000 nos dieron este porcentaje y cuando dentro de X años vendamos ese porcentaje o una parte de él, nos estaremos remunerando, pero gracias a ese porcentaje. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante la valoración y esa es la conexión entre valoración y financiación cuando hablamos de financiación en capital. ¿De acuerdo? Bien. Entonces necesitamos tener el valor en el futuro, tenemos que buscar algún sistema para ese valor en el futuro, traerlo al presente,
y luego ver, pues eso, cómo quedan las posiciones de porcentajes de dilución, etcétera, etcétera, de los diferentes inversores. Bien, vamos entonces a la valoración en el futuro. Estamos ya en la etapa de mercado. Claro, no estamos en la etapa de mercado, estamos ahora, cuando todavía estamos en la fase de la idea o desarrollando la idea, pero tenemos que empezar a valorar algo que tenemos ahí colgado, una idea, una bombillita, y tenemos que valorar algo que quizás llegue al mercado dentro de 6 o 7 años. Bueno, este esquema o esta diapositiva valdría igual para cualquier tipo de negocio. Esto es bueno, pues tenemos el momento lanzamiento, el momento cero, es clave. Fijaros que no sé cómo vivía la humanidad sin cero hasta que llegaron los árabes, porque para nosotros el cero es clave. Cuando uno tiene, mira, es que tengo los datos de una empresa de 5 años. Vamos a ver, si tiene los datos de una empresa de 5 años, para que sean datos completos necesito 6 datos. El de enero, momento cero, y los 5 balances de cierre. Si no me das el balance de salida del momento cero, pues Houston, tenemos un problema. Vale, el dichoso cero es fundamental, ¿de acuerdo? Cuando uno dice, no, y las inversiones son en el año 1, vale, pero en el año 1, ¿dónde son? ¿Aquí o aquí? Bien, por convención las inversiones son en el inicio del año, entonces sería aquí, cero. ¿De acuerdo? Bien, pues en el momento cero hacemos el lanzamiento, tenemos un periodo de planificación. ¿Qué es eso del periodo de planificación? Pues es los años durante los cuales nos mojamos a hacer cálculos concretos, previsiones de precios, de costes, de unidades de venta, de costes de personal, etcétera, etcétera. Ese es el periodo de planificación. Pero claro, aunque ahora la Excel permite llegar a muchísimas columnas sin ningún problema, llega un momento y dices, vamos a hacer previsiones allá para el año 20 o 30. Hombre, yo he hecho previsiones de valoraciones hasta 60 años de empresas eléctricas. Las autopistas gallegas las hicimos con 50 años, porque era el horizonte temporal de la concesión. Y el proyecto de que al final provocó el que surgiera Modeleva, que fue Sogama, la valoración era 25 años, porque Sogama tenía la concesión de la basura gallega a 25 años. Y hacer previsiones a 25 años ya se las trae. Yo me acuerdo cuando las autopistas, al hacer previsiones a 50 años, yo decía, pero vamos a ver, si a lo mejor en el 2030 no hay coches, que a lo mejor ya no necesitamos autopistas, y vamos a tener que valorar eso. Bueno, en fin, total, que lo razonable es poner un corte antes, imaginaros, 7, 8, 9, 10 años, un horizonte razonable, 5, 7, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí es el periodo de postplanificación. Eso es, mira, la empresa va a seguir funcionando hasta infinito. Bueno, vamos a ver, no hay constancia de que ninguna empresa haya durado para siempre, pero porque todavía no hemos llegado al para siempre. Las empresas que más han durado tienen 200 y pico años, están en la bahía de Hudson, en Estados Unidos, y pues son eso, del 1700 y pico, me parece. Como ahí me voy a callar, porque hay una catedrática de historia delante. No he dicho nada. Vaya a ser que en vez de estar en Hudson, están en otra bahía. Vale, de acuerdo. Bien, entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Lo que se hace es, cogemos la valoración, las previsiones para los próximos 7, 8 años, y llegado aquí, le damos un valor residual, un valor terminal, y este valor terminal representa todo lo que ocurre a partir de ahí. Que lo de infinito nos asuste, fijaros. Esta gráfica lo que os muestra es cuánto valdrían 100 euros al año, con un tipo de interés del 10%, si fueran durante 5 años, 10, 15, 20, etcétera, o si fueran infinitos años. Si fueran infinitos años, valdrían 1000. Es esta línea azul que hay aquí. Esto es, si yo tengo 100 euros al año, al 10%, durante infinitos años, eso vale 1000. Y es complicado de saber eso. Hombre, hay una fórmula matemática para hacerlo, muy sencillita, pero es tan sencillo como lo siguiente. ¿Cómo puedo conseguir yo que alguien me dé, si el tipo de interés del banco es el 10%, cómo consigo yo que me dé 100 euros al año? Pues poniendo 1000 en el banco. Pongo 1000 en el banco y todos los años me da 100, lo retiro, al año siguiente me da 100 y mientras no cambie nada, sigue siendo al 10%, podré estar toda mi vida y todos mis descendientes sacando 100 del banco, teniendo 1000 allí. Entonces, ¿a cambio de qué el banco me da 100 al año, infinitos años? A cambio de 1000. Por eso, el valor de una renta infinita de 100 es 1000. ¿De acuerdo? Entonces, si fueran infinitos años, vale 1000, la línea azul. Bien, pues si en vez de infinitos años solo fueran 20, ya estaríamos en 800. 25, 900. Esto es, realmente, aunque esto no llegue hasta infinito, el infinito para finanzas no está tan lejos.
Y estamos hablando de un tipo de interés de 10%, un tipo de interés más altos todavía se acortaría más, ¿vale? Entonces, bueno, pues suponer que vamos a estar 7, 8 años más y luego aquí, aunque hagamos la cuenta suponiendo infinito y que no lo sea, no hay una gran disparidad. Bien, entonces, vamos a tener que subir una escalera, ¿vale? Lo que yo llamo la escalera de la evaluación del proyecto. Repito que estamos todavía hoy, y esto es algo que se supone que va a ocurrir dentro de 6 años cuando lo lancemos. Entonces, para hacer la evaluación económico-financiera de un proyecto, necesitamos subir esta escalera. No se pueden subir los peldaños de 2 en 2, tachando la posibilidad. No se puede hacer skate o algo así, ¿vale? No es un puzzle que se puedan cambiar los peldaños de sitio, hay que subirlos en este orden y de uno en uno, ¿de acuerdo? Primera cuestión que tendríamos que decidir, inversión. ¿Cuánto va a costar montar esa fábrica con esas instalaciones para poder producir eso que creemos que estamos desarrollando? Claro, si ya es difícil hacer eso, cuando estemos ya llegados allí, que ya tenemos el desarrollo de la I+D más o menos terminada y estamos a punto de invertir, y es difícil ponerle números, imaginaros aquí que estamos a 5 o 6 años vista. Claro, cuando todavía estás pensando si serás capaz de mezclar los quesitos, te queda mucho para llegar al momento en que necesites montar la fábrica, imaginaros tener que poner la cifra. Por eso, como vale más estar aproximadamente acertado, el nivel de desarrollo, el nivel de detalle que hay que poner en este escalón no tiene que ser como el que haríamos o como lo que haría Yolanda o cualquiera que esté haciendo la valoración de una empresa o de un proyecto cuando ya está metido en el fregado. Claro, no se trata de coger las inversiones y poner a separar uno por uno todos los ítems en qué momento concreto, porque estás demasiado lejos. Entonces, a lo mejor aquí me llega con que me digan, no, inversión, en torno a 4 millones de euros. Porque una planta que fabrique este tipo de cuestiones o con este tipo de maquinaria, habitualmente 4 o 5 millones de euros. Sin llegar a un gran nivel de detalle. Ese es el primer escalón, y si no hay ese escalón no se puede continuar. Necesito saber la cuantía de la inversión. La otra cara de la moneda es la financiación. ¿Cómo voy a pagar esos 4 o 5 millones de euros? Vale, cuando estamos a tantos años vista de poder realmente ponernos en el fregado, pues la financiación tampoco es que sea muy fácil de plantear. De la financiación, cuando estamos en fases de I+D todavía, realmente solamente nos importa una cosa, el coste. El coste medio. Pues mira, ¿qué coste medio va a tener esa financiación? El dichoso coste capital medio ponderado. Pues el 10, el 12%, el 13, el 15%. Con eso sería suficiente. No puedes entrar a un gran desglose de financiación cuando estás tan lejos. Claro, si estás mucho más cerca de la situación, sí, claro. Si tú ya estás en el momento de lanzar, pues tienes las inversiones muy claras y entonces dice, mira, las inversiones incluyen una nave que va a llevar una hipoteca, incluyen no sé qué, que va a llevar tal, ¿de acuerdo? Pero cuando ya estás muy próximo. ¿Vale? Y esas son las situaciones en las que posiblemente la sociedad de capital riesgo como Unirisco se encuentra cuando ya está pues trabajando con proyectos que ya están en fin, madurando, ¿no? Bien, una vez que sabemos cuánto nos va a costar y más o menos con un mayor nivel de desglose, ¿quién lo va a pagar? ¿Y cómo? Y ojo, tiene que ir en este orden. No puede ser el orden al revés cuando hablamos de proyectos. ¿Hay alguna situación en la que puedas pensar primero en financiación y luego en inversión? Sí, pero no de este tipo de negocios. Entonces, imaginaros, yo me toca la loto, tengo 1 millón de euros, financiación, y decido en qué lo invierto. Pero entonces estamos hablando de una cosa totalmente diferente. ¿De acuerdo? Vale, me han tocado 1 millón de euros, entonces decido en qué lo invierto. Entonces cambio las cajitas. Pero cuando estamos hablando de proyectos, la escalera tiene que ser esta. Primero, inversión y luego financiación. Preocúpate primero saber cuánto te va a costar la historia y luego vemos cómo la vamos a pagar. Bien. Yo cuando aquí, llegado a este punto, digo, vale, enhorabuena, el niño ha nacido, ¿vale? Porque si ya tienes la inversión y ya la has pagado, el niño ha nacido. Pues a partir de ahí hay que ver cómo crece. Y cómo crece es hacer proyecciones de futuro, de ingresos y gastos. Claro, hacer proyecciones de ingresos y gastos, sabéis que hacer previsiones es muy difícil, especialmente cuando se trata del futuro. Por ejemplo, los economistas somos muy buenos haciendo previsiones del pasado. Y explicando lo que ha ido mal, bueno, ahora ya no solo los economistas, cualquiera que lea prensa es buenísimo explicando lo que ha pasado. Explicando lo que va a pasar es más complicado. Vale, entonces, aquí tenemos que hacer previsiones de ingresos y gastos hacia el futuro, con toda la dificultad. Claro, cuanto más próximos estemos, esto es,
El nivel de detalle al que se puede llegar en todo esto, en las inversiones, en la financiación, los ingresos y gastos, es diferente cuando se está haciendo la valoración aquí, que cuando está haciendo aquí, que cuando se está haciendo aquí. Cuando estoy haciendo la valoración en este punto, tengo que tener la capacidad de tener un nivel de detalle enorme, porque ya tengo las inversiones ahí a la vuelta de la esquina, la financiación a la vuelta de la esquina, los ingresos y gastos, ya tengo el mercado totalmente estudiado. Por eso os decía antes, ¿cuánto vale algo? ¿Cuándo? Y el cuándo no solamente va a afectar a cuánto vale, sino también va a afectar a qué sistema o qué nivel de precisión puedo tener o nivel de detalle en los cálculos. ¿De acuerdo? Si me estás pidiendo que te diga cuánto vale algo aquí, no esperes que te desglose aquí la plantilla. Te diré que los gastos de personal serán en torno al 30% de los ingresos, y si te digo eso ya me estoy mojando muchísimo. Otra cuestión es que me lo estés preguntando aquí, ¿cuánto vale? Y entonces te diré, mira, la plantilla son 3 tipos aquí, 4 señoritas allí, no sé qué, y te doy las cifras concretas. ¿De acuerdo? Entonces el cuándo es fundamental para la valoración. Bien, una vez que tenemos los ingresos y los gastos, montamos los estados financieros. Eso les encantan a la gente que llega a los comités de inversiones, porque dicen, ahí está, la cuenta de resultados, el balance. Claro, mira, tenéis que tener una idea, sí, hay que tener una idea que vender, venderla bien, pero al final, show me the money, en fin, enséñame las cifras, ¿vale? De acuerdo, ¿habéis visto la película Startup.com? Yo la recomiendo, Startup.com, es una película documental, real, claro, un documental, del año 2000, tuvo premio en Sundance, en el Festival de Sundance. Resulta que un par de emprendedores tenían una amiga que estaba haciendo un proyecto de cinematografía y 2 personas estuvieron durante 1 año y pico detrás de los 2 socios con una cámara y grabaron cómo se montó la empresa. La empresa consiguió 70 millones de dólares de capital riesgo. En 2 años consiguió en torno a 250 empleados. Al tercer año estaba quebrada y había sido comprada por Digital General, me parece, ¿vale? Los 2 socios ahora son consultores explicando cómo evitar quiebras de empresas en Internet, algo así, claro, les enganchó toda la burbuja del 2001, ¿vale? Totalmente. Bueno, pues tiene una de las partes más interesantes de la película, es cuando llegan uno de los socios y su asistente financiero a la Yolanda, entre comillas, de turno, a la gente de capital riesgo, lo siento Yolanda, hoy te tocó, ¿vale? Y llegan allí y le dicen, miren, abre ese ordenador, los datos, traen esas proyecciones, han hecho los escenarios optimistas y pesimistas, no sé qué decir. Vale, la idea sí, pero al final, aparte de la idea, hay que ver unos números que le den sustento a esa idea. ¿De acuerdo? Bueno, ingresos y gastos y, como decía, estados financieros. ¿Qué estados financieros? Pues lo de siempre, cuenta de resultados y balance. Y aquí, teniendo en cuenta que esos estados financieros, esas cifras, tienen que ser como la letra y la música de una canción. No puede ser que la estrategia que le habéis estado contando de que vais a hacer no sé qué vaya por un lado y las cifras vayan por otro. Tienen que encajar, tiene que ser coherente. Claro, si uno ha puesto una estrategia de que va a hacer va a entrar en el mercado internacional, etcétera, etcétera, pues la cuenta de resultados tiene que reflejar eso. Los balances tienen que reflejar inversiones en el extranjero que justifiquen esa estrategia internacional. ¿De acuerdo? Entonces tiene que haber, en fin, que la letra y la música vayan por el mismo lado, ¿vale? Claro, intentar que la letra y la música vayan por el mismo lado cuando estamos en fases muy previas de la valoración o del desarrollo del negocio, pues es complicado. Vale, con lo cual aquí, ¿en qué estados financieros? Podríamos ir desde modelos tipo, pues Modeleva, que monta la balanza y la cuenta de resultados y mensualmente al detalle, o podremos simplemente, si estamos en fases muy previas del proceso, plantear una cifra de ingresos y un resultado bruto sin ni siquiera montar estados financieros, sin balance, perdón. Bueno, vamos a suponer que más o menos bien, no digo con acierto, sino que más o menos bien hemos llenado la cajita de la inversión, hemos llenado la cajita de la financiación, hemos hecho la previsión de ingresos y gastos y tenemos algo que se parece a unos estados financieros pro forma o previstos para los próximos años. Bueno, pues visto eso, ya podemos hacer el siguiente escalón, que es el análisis de rentabilidad. Al final la rentabilidad lo único que hace es medir recompensa sobre esfuerzo. ¿La recompensa dónde está? En los estados financieros previstos. ¿El esfuerzo dónde está? La inversión y la financiación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues sea con un sistema de cálculo o otro, deberíamos analizar la rentabilidad. En nuestro caso, más que analizar la rentabilidad, lo que debemos hacer es valorar, ¿vale? Y eso nos iremos a las formas de valoración por flujos de caja.
Bueno, pero el que tiene boca se equivoca. ¿Qué ocurre si nos hemos equivocado en cualquiera de los datos que hemos introducido por aquí, en cualquiera de los planteamientos? Bueno, pues no deberíamos irnos a casa sin hacer un análisis de riesgo. ¿De acuerdo? Esa escalera es totalmente necesaria. Me da igual que sea con un proyecto que ya estás muy próximo y por lo tanto puedes hacer, claro, el análisis de riesgo, si yo estoy ya encima del negocio, esto es, a punto de entrar, pues puede ser sobre, si tengo 4 tipos de clientes, el precio de uno de ellos. Mientras que si estoy a años vista, pues el análisis de riesgo es sobre facturación global o algo así, porque no puedo entrar en el detalle. ¿De acuerdo? Cuanto más próximo esté al momento lanzamiento, más nivel de detalle debería tener todo esto. Ahora, cuando estoy muy lejos, esto es, cuanto más lejos esté, más números gruesos, más nos moveremos en cifras gruesas, en las cuales digo, mira, esto es aproximadamente lo que yo de buena fe creo. ¿De acuerdo? Bueno, para calcular el valor de la inversión, el van de la inversión, la formulita es esta que conocéis todos, o casi supongo, todos la conocemos, ¿o no? ¿No? ¿O sí? Bueno, cualquiera que haya tenido algo que ver con una empresa, pues la fórmula del van, ¿no? ¿Vale? Que al final el van es simplemente la diferencia entre el precio, los 10 que dijo que pagaba por esto, que es la inversión, y el valor, que es lo que no sabemos. La inversión está clara. Está clara, vamos a ver, está clara cuando estás encima, cuando tú vas a montar ya el negocio al día siguiente, sabes más o menos cuál va a ser la inversión, salvo que sea inversión pública, que entonces hay que sumarle un 30 o un 40% en este país por tradición, ¿vale? No tenéis más que ver cualquier obra actual o antigua, pública, que digamos que el pensar que la inversión está clara, no. Pero, en fin, en las empresas privadas suele haber menos desfases, entonces, bueno, pues la inversión, que es el precio, debería estar más o menos claro, pero el valor es la apuesta por el futuro que os hablaba antes. Y no es más que la suma actualizada, traer al presente los flujos futuros. Bueno, ¿y cómo se relacionan nuestros escalones de la valoración o del análisis de inversión? ¿Cómo se relacionan con esta fórmula? Bueno, la inversión viene aquí, parte de la inversión va también aquí, a través del proceso de amortización. Los estados financieros, cuenta de resultados y balances, son los que generan los flujos. Y la financiación, al final, lo que nos genera es la tasa de descuento. ¿Vale? Y punto. Entonces tenemos ese proceso de valoración que nos acaba en esta fórmula. Y la única cajita que habría que añadir aquí ahora es riesgo. Y es, analicemos el riesgo de qué ocurre si las diferentes variables que juegan aquí no se cumplen. Bueno, ¿qué sistemas de riesgo, de análisis de riesgo plantearía yo para un negocio que esté en fase de mercado? Pues primero, haría un análisis de sensibilidad de cada una de las variables, actualmente con un gráfico tornado, que es lo mejor, ¿vale? De forma que nos muestre cómo afecta cada una de el movimiento en cada variable al resultado. Luego haría un análisis de escenarios. Tengo un escenario base con mi mejor propuesta, lo que yo me creo, mi escenario base es el escenario esperado, pero puedo hacer un escenario más optimista o un escenario más pesimista, o puedo hacer escenarios estratégicos. Pues puedo hacer un escenario en el cual yo diga, mira, mi estrategia va a ser, esta es mi estrategia base, ¿vale? Pero ¿qué ocurre con una estrategia alternativa? ¿De acuerdo? Esa sería otra posibilidad. Y también podríamos hacer otra posibilidad que serían escenarios de contingencia. Pues hago un escenario con la economía sigue como está, o la economía entra en recesión o sale de la recesión. ¿De acuerdo? Pero eso puede ser cuando ya estás muy sobre el negocio, muy en la trinchera. A años vista, un optimista y un pesimista. Mira, claro, es que me dijiste que la inversión eran 4 millones. Bueno, pues probemos que la inversión sean 5. Y probemos que el precio en vez de 10 sean 8. Hagamos un escenario en el que todo nos va mal. Nos hemos levantado con la pierna equivocada esa mañana, escenario pesimista. Y hagamos un escenario optimista. De forma que al final resulta que en el escenario central, el negocio, y me refiero al negocio aquí, aquel círculo grandote que teníamos antes, en el escenario central vale 10 millones, en el escenario pesimista vale 5 y en el optimista vale 15. Bueno, no tenemos al enemigo acorralado, pero por lo menos lo tenemos acotado. ¿De acuerdo? Y esa diferencia entre 5 y 15 a 7 años vista, traída aquí al presente, pues se va a reducir mucho por el efecto del tiempo y por el efecto del riesgo que moveremos dentro de un momento. Bien, entonces nos queda, suponemos que con esto, con más o menos nivel de detalle en función de la distancia a la que tengamos, utilizando unos modelos u otros, yo traía ahí en el para abrir Modelevita, que es una versión light del Modeleva,
porque lo tengo conectado al ejemplo que luego tengo ahí, pero no creo que nos dé tiempo. Pero bueno, sea con un modelo más o menos desarrollado, pues habremos podido calcular el valor de nuestro negocio. Ojo, será tan bueno el valor como lo sean nuestras previsiones. Lo único que podemos intentar es hacer las previsiones de buena fe, intentar que las previsiones las haga aquel que más entienda de cada tema. Claro, si las previsiones de ingresos las hace el técnico y las previsiones de cuánto cuestan la maquinaria las hace el comercial, pues no estamos bien. Lo normal es que cada uno haga las previsiones de lo que las tiene que hacer. Hacerlas en equipo. Lo bueno de los planes no es que se cumplan, sino hacerlos. La planificación es más importante que el plan, porque la planificación obliga a que la gente trabaje en común, ponga sus ideas en común, y eso es lo importante, la planificación más allá del plan. El plan hay una garantía total de que no se va a cumplir, salvo los del equipo A. ¿Sabéis? El equipo A que le encantaba que los planes se cumplieran. Bien, los planes seguro que no se van a cumplir. Lo importante es la planificación. El tema de que hayamos estado analizando, pues cuánto realmente nos va a costar la inversión, cuánto realmente vamos a vender, dónde, eso es lo importante. ¿De acuerdo? Bien. Pues asumiendo que hemos sido capaces de poner una cifra, decir, pues dentro de 6 años, si esto nos va bien y conseguimos fabricar ese queso maravilloso, me vaya muy bien queso, pues esto puede valer, en un escenario razonable, 10 millones de euros. Os decía, análisis de sensibilidad con el gráfico de Tornado, análisis de escenario optimista-pesimista, yo ahora cada vez más, aunque sea de forma light, le introduzco a simulación de Monte Carlo, para intentar tener, mira, no solamente la posición más baja, la valoración no que diga que está entre 8 y 12, sino para decir, de alguna forma, cómo se distribuye ese valor entre 8 y 12, porque no es lo mismo que tengas una valoración entre 8 y 12, que la mayor parte de los, cuando haces 1000 o 2000 escenarios, la mayor parte de los escenarios ponga la valoración próxima a 10, que, en fin, que la cola tenga mucha altura, ¿de acuerdo? Pero bueno, y en riesgo yo no le añadiría absolutamente nada más. Entonces, lo que nos queda es ver ahora cómo retrocedemos en el tiempo y nos vamos a qué ocurre en las fases cuando todavía estoy haciendo I+D. Bueno, pues supongamos que estamos en una situación como esta. Bueno, ¿cómo se puede analizar o valorar en fases de I+D? Pues básicamente hay esta solución y el uso de opciones reales, que yo desrecomiendo totalmente. Porque primero, las opciones, la aplicación de la teoría de opciones a valoración de proyectos reales está en pañales. Hay muchas cuestiones metodológicas y teóricas que no se cumplen en el caso de los proyectos reales, con lo cual, incluso cuando hemos hecho alguna prueba de utilizar valoración de opciones reales sobre en un ejemplo concreto, pues prácticamente no nos desvía del valor que obtenemos aquí, con lo cual yo os voy a vender la moto, entre comillas, de que utilicéis un árbol de decisión de este estilo. Entonces, un árbol de decisión de este estilo que dices, bueno, estamos en la investigación y supongamos que tenemos diferentes fases, fase 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Cada una de estas fases tiene una duración temporal prevista. ¿Quién la debería saber? Pues el equipo promotor debe saber lo razonable, el tiempo que razonablemente debería tardar en pasar la fase 1, la fase 2, etcétera, etcétera. Bueno, pasar la fase 1, se ha pasado la 2, se ha pasado la 1, si no ya se ha ido al carajo, ¿vale? Bien, entonces, tiempo de cada una de las fases. Coste. ¿Cuánto nos debería costar? Pues aquí, para pasar la fase 2, que es hacer pruebas en animales, si es el tema farmacéutico, pues necesitamos 300.000 euros. Pues coste y tiempo y 2 años, ¿vale? Y tercer dato que necesitamos, probabilidad de pasar con éxito esa fase. Claro, en el mundo de la farmacéutico lo tienen claro, tienen un montón de estadísticas de todas las moléculas que están desarrollando y dicen, pues mira, en fase 2, el 60% de las moléculas que entran aquí a analizar preclínico, pues sale para adelante y el resto abandono y significa que nuestra curva se cae de golpe abajo. Vale, entonces imaginemos que tenemos una situación como esta. Llegamos a mercado. Si llegamos a mercado, hemos sido capaces, evidentemente, con toda la dificultad que tiene hacer predicciones a largo plazo, pues de tener un valor ahí, 10 millones, por ejemplo. Bien, y por el medio vamos a tener una serie de fases en las cuales tenemos un coste en cada fase, una probabilidad de éxito y, por lo tanto, una probabilidad de abandono y una duración temporal. Bueno, esto en un árbol sencillito. Los árboles de decisión son como las viñas, hay que podarlas bien para que den fruto. Esto es, si yo cojo ahora, y la realidad es que en una fase no solamente puedo tener éxito o abandono. Puedo tener éxito, abandono o una línea por el medio, que sea repensarlo hacia otro lado, y entonces ya me empiezan a surgir y dentro de poco tengo una telaraña con la que tengo yo en el porche de mi casa, olvidaros, es mejor así. ¿Vale? O sea, la realidad no suele ser tan lineal, tan simple, pero a veces meterle más nivel de complejidad
pues acabamos en una telaraña, que igual es difícil de valorar. Entonces, supongamos que es así. Pues, ¿cómo valoraríamos? Bueno, tengo el valor en el mercado y os decía, el valor hoy depende del valor mañana. Pues si eso funciona aquí, también funciona aquí y aquí. Entonces, el valor aquí depende del valor aquí. Entonces, ¿cuál es el valor aquí? Pues es el que hay aquí, descontándole tres cosas. Primero, el tiempo, que aquí esta fase dura 2 años, hay que descontarle los 2 años. Segundo, la probabilidad de fracaso. Si esto son 10 millones y la probabilidad de fracaso es el 20%, de los 2 millones ya se van fuera. Ya serían 10 millones por el 80%. Descontado los 2 años y quitarle también el coste de la propia fase. ¿De acuerdo? De forma que el valor aquí es el valor que tenga aquí, descontado el tiempo, descontado la probabilidad de fracaso y descontado el coste. Y tengo el valor aquí. Pues si lo tengo aquí, ¿cómo tengo el valor en esta fase? Exactamente igual y exactamente igual. Y llego al valor en el momento inicial. ¿De acuerdo? Y esa sería, ¿cómo ha evolucionado el valor? Desde un valor muy alto, ha ido cayendo hasta el presente, a medida que he ido quitando costes y le he ido quitando riesgos por probabilidades de fracaso. Claro, cada vez que paso una, es una probabilidad de fracaso menos, una valla menos que tengo que saltar. Y a medida que le he quitado el tiempo que me queda hasta tocar el dorado, que el dorado es el mercado. ¿De acuerdo? Bien. El valor, por otro lado, va subiendo a medida que los costes quedan detrás. Y agua pasada no mueve molino. Hay una máxima que hoy os puse la diapositiva, ponía el valor hoy depende del valor mañana. Debía haberle añadido un corolario, que es, nada lo que hay detrás importa. Claro, por eso cuando antes decía Yolanda, claro, es que tú vas a donde un grupo de investigación y claro, ellos te dicen, claro, con lo que nos hemos gastado aquí, no sé qué, lo que os veis gastado, si no ha dado una buena idea, no vale para nada. O sea, valdrá porque, bueno, igual conseguís sacarle el rendimiento por otro lado, pero el pasado no importa. Agua pasada no mueve molino, y si lo queréis en galego, chora neno chora por la leite derramada. Claro, es que me he gastado 5 millones de euros desarrollando esto, y llego aquí, oye, y nadie se le ocurrió que a los enfermos le generara un problema al utilizar el dichoso medicamento, y ¡prof! Pues coges esos 5 millones de euros y lloras por ellos. Y ya está, pero son costes hundidos. Otra cuestión es que si tú tienes una empresa que esté desarrollando así proyectos, la próxima vez no le dejes a nadie que se gaste 5 millones de euros alegremente. Claro, imaginaros que yo tengo 5 proyectos, que de cada 5 proyectos uno funciona. Como media me gasto 2 millones de euros en cada proyecto. ¿Cuánto tengo que ganar en el que funcione para compensar eso? Pues tengo que ganar como mínimo 10 millones. Para ganar los 2 por 5 de los 5 que he estado desarrollando y con eso estoy a pre. ¿De acuerdo? Bueno, pues con este sistema valoraríamos. Vale, entonces partiendo de 10 vamos quitando, bien, pues vamos a ver algún dato. Veamos este ejemplo. Vale, tenemos una serie de fases, ¿de acuerdo? Coste de cada fase en el inicio de la fase, duración de la fase, 1 año, 1 año, 2 años, 2 años y 1 año, he puesto que hay 4 fases, la fase 0 ha sido la idea, tardó el grupo promotor se gastó 5.000 euros durante 1 año en una serie de cenas hasta que tuvo la idea, ¿vale? Esa es la fase 0, ¿vale? Luego a partir de ahí, pues, la fase 1, 1 año, 25.000 euros, la fase 2, 2 años, 19.000 y pico de coste, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que llegó momento de salir al mercado, hay que gastarse 1.415.000 en las inversiones y se consigue un BAN de 681, una ganancia de 681. Esto significa que el valor es 2 millones y pico. 1.415.000 es el coste, la inversión. Si lo que me queda neto es 681 es porque el valor, justo después de hacerlo, es en torno a 2 millones y pico. Bueno, pues un modelo con un árbol de decisión y con unas determinadas probabilidades que no están en esta diapositiva, ha calculado el valor al inicio de cada etapa. Las 681 bajan a 465, 240, 100, 20.000. ¿De acuerdo? O sea, sería esta bajada que tenemos aquí, pues con este ejemplo. Las probabilidades que tenía en este modelo, pues no me acuerdo, lo tengo ahí en Excel, pues imaginaos, a lo mejor la fase 1 era una probabilidad de éxito de 30%, el 40%, claro. Pensad que las probabilidades se van acumulando. 30%, 70% probabilidad de fracaso aquí, o sea, 30% de éxito.
aquí otros 60, con lo cual 30 te va quedando y al final la probabilidad que tienes de éxito arrancando aquí es probabilidad de llegar vivo al final, pues a lo mejor es un 5% de llegar vivo al final, ¿de acuerdo? Bien, tenemos ese esquema. Bueno, ¿cómo va a ser la evolución? Vamos a suponer, realmente el capital riesgo, y tal como lo ha estado contando Yolanda, estaría más en otras fases ya de cuando ya el negocio está empezando a vender y también hay rondas de financiación, pero al final lo que importa es que tenemos en etapas diferentes valoraciones. Valoraciones crecientes, en principio. ¿Podría ser un momento una valoración decreciente? Sí, si hay un momento que haya problemas, ¡bum! ¿De acuerdo? Esto es, yo, al hacer las previsiones desde ahora, no puedo tener una valoración decreciente, pero la realidad es que, imaginaros, llegado a un punto se valoró esto en 240, pero surgieron problemas y al año siguiente se valoró en 200. Vale, pero aquí vamos a mantenerlo así. Insisto, olvidaros de si la fase es de clínica, preclínica, vamos a suponer que en cada una de esas fases es una ronda de financiación. Esto es, que el dinero para llevar a cabo esa fase, estos costes, aquí lo llevó a cabo Unirrisco, de los 5.000 los pusimos, fue lo que nos gastamos en las cenas para tener la idea. Vale, los 25.000 los puso Unirrisco, estas 19.000 la segunda fase, otra sociedad de capital riesgo, y otra, y esto pues ya un socio industrial al final. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué va a ocurrir con las rentabilidades, los porcentajes de cada socio. Entonces, bueno, valor que tenía el proyecto antes de que entrara este señor con 25.000, 20.587. ¿De acuerdo? Esta cifra no nos interesa. ¿Cuánta es la nueva financiación? 25.000. ¿Cuánto vale entonces? Si antes valía 20.000 y el comprador aceptó que valía 20.000, y él pone 25, ¿cuánto va a valer después? 45. Arranco entonces ahora de 45. ¿De acuerdo? Pero resulta que cuando entra la siguiente necesidad de dinero, que son 19.000, el negocio ya no vale ni las 20 ni las 45, 100.000 nos da la valoración. ¿Cuánto entra nuevo? 19.000, total 119, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí, el valor que hay aquí no es el que quedaba allí al final, porque por el medio se produjo un paso temporal y se produjo una nueva valoración, un incremento en el valor. ¿De acuerdo? Este dinero, 45, es lo que valió justo en el momento que ella puso el dinero. Pero luego, la siguiente vez que entramos, en este caso un año más tarde, ya hay una valoración nueva, derivada de que se ha pasado un año de riesgos, lo que sea, hay una valoración nueva y esa valoración nueva nos dice que 100.000. Y con 100.000 resulta que necesitamos 19.000 más, 19.000 más, 119, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Hasta el final, que el último inversor, que lo que va a hacer es poner el dinero para todas las infraestructuras y todo el negocio, son 1.415.000, ¿y cuánto vale al final? Pues los 2.096.000, o sea, los 1.415.000 que él pone y el valor actual neto que genera, que son las 681. Bien, entonces ese es el esquema de cómo va entrando el I+D acumulado, el valor previo a la entrada de dinero y cómo queda posterior. Bien, vamos a ver cómo queda la propiedad. El negocio inicialmente era de los que éramos dos. Las cenas, claro, porque con 5.000 tampoco se pueden pagar muchas cenas, para tener la idea. Entonces, bueno, pues éramos dos, hicimos unas cuantas cenas para tener la idea, y al final 1.000 acciones iniciales, 500 para mí, 500 para el otro, y teníamos un 100% del negocio, de la idea surgida en nuestras cenas. Un 100% del negocio. ¿De acuerdo? Pero llega alguien y pone 20.587 sobre algo que va a valer 45.587. ¿Cuánto le tenemos que ceder? Perdón, pone 25.000. Claro, cuando llega Yolanda con sus 25.000, nosotros aportamos nuestra idea y ella ha aceptado que vale 20.587. El total son 45.500. ¿Con cuánto nos quedamos los promotores? Es el 45%, lo que han puesto ellos es el 54%. ¿De acuerdo? Con esa valoración. Claro, si hubiéramos conseguido que la valoración fuera más alta, en vez de 20 fueran 100, por sus 25.000 le estaríamos dando menos porcentaje. Hombre, tampoco está mal, porque vamos a ver, nosotros nos habíamos gastado 5.000 y además no los habíamos comido en las cenas. Vale, y nuestras 5.000 nos ha dado para el 45% del negocio, mientras que sus 25.000 solo le da para el 54%. ¿Por qué? Todo lo otro, lo que están reconociendo es lo que estamos aportando como idea en ese momento. Bien, pero llega el siguiente socio.
El siguiente socio nos va a poner 19.000 y pico. Vamos a suponer que el dinero, el pedazo de pastel que le damos a ese socio, se lo damos todos, que no hay ningún tipo de esas cláusulas raras de las que nos han hablado, entonces su 19% se va a ir, en fin, proporcionalmente de los demás. Bueno, pues mi 45 de fundador bajará a 37, el que tenía 54 bajará a 46, y por sus 19.000 le daremos el 15%. Fijaros, que hace un año o dos años antes, un año antes, a alguien que nos dio 25.000, le dimos el 54%. Y ahora, sin embargo, a alguien que da 19, que prácticamente es poquito menos, solo le damos el 16. ¿Pero por qué? Porque la empresa pasó de valer 20 a 100. ¿De acuerdo? Entonces, claro, lo que estás poniendo te da derecho a menos pedazo de la tarta. Alfonso, perdona un momentito. Hay un pedazo de blanco que molesta en la salida de montacargas, que hay un coche de colegal de recoger cartón. ¿Es de alguno de vosotros? Vale. Bien, pues seguimos así, y fijaros cómo, con este mismo sistema, ¿cómo llegaríamos al final? A la última ronda. Pues el socio inicial que puso 5.000 tendría, que puso unos costes de 5.000, tendría el 10% de la empresa. Yolanda, si fuera inversión en ronda 1 y no se ha ido todavía, o sea, ha tenido que ir cediendo, pero no ha vendido su parte, 12 y pico, 4 y pico, 3 y pico. Fijaros, por ejemplo, comparad, este que puso 25.000 tiene un 12%, ronda 1. Aquel que puso 28.000 en ronda 3 tiene, o sea, que puso algo más, solo tiene el 3%. ¿De acuerdo? Porque, claro, lo puso más tarde cuando la empresa valía mucho más. Bueno, vamos a ver cómo quedan aquí. Claro. Asumió menos riesgo, ¿por qué? Porque ya digamos que los diferentes fases ya habían sido pasadas, claro. Hombre, es que si aceptara esto y encima tragara el mismo riesgo, era un poquillo parvo, ¿vale? Entonces va a ser que no, claro. Evidentemente, el que más riesgo asumió fuimos mi colega y yo, que nos gastamos los 5.000 en esas cenas y tuvimos la suerte de salir la idea. Y si no sale la idea, ¿qué? Vale, hubiéramos quedado cenados, pero... ¿De acuerdo? Ella, que puso dinero ahí, vale, lo puso, pero sobre algo que ya había una idea, por lo menos. No aprovechó las cenas, pero bueno, algo de riesgo ya había caído, porque por lo menos ya la idea la había. ¿De acuerdo? Evidentemente, cada uno de los socios que ha ido entrando en una situación de que el riesgo cada vez es más bajo. Por eso el negocio es más alto y por eso, por la misma cuantía de dinero que ponga, tiene derecho a menos pedazo de la tarta. ¿De acuerdo? Hasta el último socio. El último socio, que es el que va a poner el 1.400.000 para lanzar el negocio al mercado, ¿qué va a obtener? Pues si el mercado es medianamente razonable y ha hecho los descuentos del BAN al 10%, pues él va a obtener justo eso, el 10%. Porque es el descuento al que se ha hecho la valoración. Bien, vamos a ver cómo queda el tema de porcentajes. Mirad, ¿cuánto le queda en el momento de la aprobación, el total del negocio? En el momento de la aprobación serán estos 2.096.000. ¿De acuerdo? 2.096.000. Los últimos socios han puesto 1.415.000. Y eso es lo que vale lo que han puesto, 1.415.000, punto, en ese momento. Hombre, ellos esperarán de que al final el negocio vaya todavía mejor y ganar algo. Pero en todo caso, si no, ¿cuánto van a ganar? El 10%, o la tasa de descuento que hayamos puesto y punto. ¿De acuerdo? Porque ellos ponen ese dinero y en valor actual de los flujos futuros vale eso, entonces la rentabilidad que obtendrán será justo el 10%. ¿Vale? Bien, esto es, si yo tengo una cuenta, una inversión en un banco y pongo 100 en el banco al 10% de interés, ¿cuánto pongo? 100, ¿cuánto vale? 100. ¿Estoy ganando o perdiendo dinero? Estoy ganando el 10%. Punto. No gano más de lo que exijo, pero tampoco gano menos, si es el 10, ¿vale? Bien, o lo que sea. Bien, entonces, valor en la aprobación. Bueno, pues como teníamos que estos señores se quedan con el 10%, su valor es 217.000, pusieron 5.000 solamente, que encima se comieron en la cena, ganancia 212.000, claro, ojo, los 5.000 lo pusieron en unas cenas es broma, se supone que estuvieron allí pensando en un laboratorio tipo bacterio, ¿vale? Bien, pues hicieron eso y 7 años más tarde le dicen que vale 212, o sea, ya hay un tema temporal importante, ¿vale? Bien, entonces, pusieron 5.000,
le reconoce el mercado un valor de 217, la ganancia son 2,12, el porcentaje de ganancia, en fin, 4.200 y pico %. ¿Durante qué horizonte? 7 años. Desde el momento que ellos tuvieron la idea hasta que llegó el tema al mercado. Rentabilidad anual que han obtenido, un 71%. Yolanda, que entró un año más tarde, invirtió 25.000 sobre una valoración de 263, también tiene una rentabilidad en porcentaje enorme, casi el 1000%, pero en 6 años eso queda una rentabilidad anual del 48%. El inversor que entró en ronda 2, 36%, 33%, 37%. ¿De acuerdo? Esto es, cada uno de los inversores ha ido obteniendo una rentabilidad menor en la medida en que ha entrado más tarde, sus riesgos han sido menores, por lo tanto la valoración era más alta y por su dinero le daban menos pedazo de la tarta. ¿De acuerdo? Claro, esto asumiendo que todo vaya bien. Porque en cualquier momento, llegado a la ronda 3, no hay ronda 3, pues porque los dichosos hámsters se nos mueren todos, resulta que entonces yo me he tirado los 5.000 a la basura, Unirrisco ha quemado las 25.000, el ronda 2 las 19.000 y 0, 0, 0. Esto es si todo va como estaba previsto. Ahora, claro, imaginaros, por eso es una pena no abrir el modelo, si yo ahora pongo escenario optimista, el escenario optimista en vez de arrancar con 2 millones aquí, esto es un ban de 681, que arrancara con un ban de 2 millones. Esto es, que el negocio valga mucho más allí, el círculo grande. Entonces, claro, ello provocaría que todos los porcentajes de los primeros inversores, los porcentajes finales serían más altos, porque habrían cedido menos pedazo de tarta, le habríamos cedido menos tarta a ella y le habríamos cedido menos tarta a los demás. Bueno, ahí tenéis la comprobación de cómo evolucionaría teóricamente el precio de la acción. Fijaros que arrancábamos de 5.000 acciones, perdón, 1.000 acciones con 5.000, eran 5 euros por acción. Cuando entró Yolanda pasaron a 20, eso es lo que es el multiplicador 4,12, ¿vale? Y al final las acciones estarían en 217, justo antes de salir a bolsa, y como, ¿cómo se llama? Facebook, demostrar que las cosas no van bien y empezar a desplomarse. ¿Vale? Pero de momento vamos a suponer que fuera así. Bien, ¿cómo sería la evolución de la propiedad de los fundadores? Pues aquí la veis. De arrancar del 100% de la propiedad, ¿cómo va bajando? Resumiendo, para poder anticipar un poco cuál es la posición que los promotores van a tener en la estructura financiera del negocio, es imprescindible hacer algún tipo de previsión de la valoración. Si no tienes una valoración, bueno, yo no me imagino a ningún inversor a riesgo, ojo, no digo un banco, el banco al final, ¿qué ventaja hubiera tenido que cualquiera de estos hubieran puesto su dinero en forma de préstamo y no de capital? Le devuelves el préstamo y la propiedad sigue siendo tuya. ¿De acuerdo? Esa es la ventaja. ¿Y cuál es la desventaja? Que las cosas van mal y le devuelves el préstamo. ¿Con qué? Pues diciéndole a la abuela que hace falta más dinero. ¿De acuerdo? Entonces, claro, la deuda para el inversor es la financiación menos arriesgada, porque dice, mira, si hay problemas, ya me devuelve, yo soy el primero que va a cobrar. Pero para la empresa la deuda es la financiación más arriesgada que recibe, porque es una financiación que tiene que devolver sí o sí. No tiene que devolver las subvenciones. Por eso yo siempre tengo un dicho que podéis apuntar si queréis, no hay negocio malo si está adecuadamente subvencionado, ¿vale? Y eso lo sabe todo el mundo que está en las proximidades del poder. Si tienes amigos en los sitios adecuados, puedes conseguir que cualquier negocio funcione. A mí hace muchos años me pasaron de una consellería una gente que quería montar un negocio en Galicia, eran pesetas, pero lo paso a euros, en torno a los 4 millones de inversión, pedían una subvención de en torno a 2,5 millones, y con eso conseguían que casi el negocio estuviera equilibrado. Dije yo, vamos a ver, si sobre 4 millones pides 2,5 millones de subvención y ni con esas consigues que esto funcione, claro, quiero decir que dame 2,5 millones para algo de 4 millones y hasta yo seguiré capaz de hacerlo funcionar. Claro, es muy fácil hacer funcionar un negocio si está adecuadamente subvencionado, ¿vale? Entonces, bueno, otra cuestión está en que, claro, luego las rentabilidades de ese negocio no se comparten. Claro, pues si se compartieran, si luego cogieran, mira, como te he dado 2,5 millones de subvención sobre 4 millones, pues el 60% de los resultados se los voy a devolver a la Consellería de Economía para que se lo pase a Educación, para que financie a Alfonso dando clase. Pues no. Vale, bien, entonces, en estas fases, sobre todo al principio, casi la única posibilidad es
socios de riesgo, porque, o subvenciones, no es fácil conseguir deuda. La ventaja de conseguir deuda es que la deuda no diluye capital. Apalanca a la empresa, la pone en una posición de riesgo porque esa deuda hay que devolverla y el capital no, pero no disminuye el porcentaje de capital. Entonces, aquel que diga, no, este es mi proyecto, este es mi niño. Por cierto, Yolanda, hablando de las empresas, parecía su madre, parecía su... Un minuto, ya acabo. Vale. Pues parecía que estaba hablando con el cariño de, en fin, de la madre de sus niños, ¿no? Bueno, pues si tú quieres quedarte con la propiedad de todo el crío, mira, entonces no busques socios a capital, porque los socios de capital van a querer un porcentaje, y cuanto más baja sea la valoración, que a ellos les interesará valoraciones bajas, más porcentaje querrán. Y bien, y la última cuestión, porque además es ya la última, bueno, pues, ¿cómo queda la estructura de propiedad final? ¿Veis? El 68% son los que ponen esos 1.400.000 ya para salir al mercado, los fundadores se quedan ahí con no sé qué. ¿Cómo queda la rentabilidad de cada inversor? ¿Vale? De cada ronda. Y bien, y el último comentario, nada más aprovechando que está aquí también alguien de Capital Riesgo. Una situación que es interesante es qué ocurre cuando estás a mitad de en una ronda de financiación. Claro, yo soy el tío que está haciendo la I+D, trabajo en un laboratorio, no me entero de los números, sin embargo, claro, ahora estoy en manos de una sociedad de capital riesgo, un Risco u otra, que se enteran de los números, hacen las cuentas, me fío de ellos, porque son los que saben de números. Y llega un momento que tiene que entrar un nuevo socio. Y ese nuevo socio, para entrar, o hay que hacer una ampliación de capital. ¿Vale? Y claro, la ampliación de capital será la pedazo de tarta que se le dará al nuevo socio, dependerá de la valoración. Y claro, yo que no entiendo mucho de valoración, que soy el que está ahí haciendo la I+D, digo, bueno, a ver lo que dicen los de la sociedad de capital riesgo, que son mis socios actuales. ¿Me puedo fiar de ellos? ¿Me puedo fiar de lo que mi socio como socio de capital riesgo diga cuando estoy en una situación de ese tipo? Pues mira, la única forma que puedo garantizar que la sociedad de capital riesgo va a intentar la valoración más fiable posible, o sea, la más correcta posible, es que la sociedad de capital riesgo mantenga el porcentaje de propiedad de la empresa. Si la sociedad de capital riesgo en la ampliación de capital aumenta su porcentaje en la empresa, estará actuando más como comprador que como vendedor, y como comprador le interesará que la valoración sea baja. Al revés, si la sociedad de capital riesgo va a reducir su porcentaje de capital, va a actuar más como vendedor que como comprador. Y si actúa más como vendedor que como comprador, le interesará una valoración alta. Entonces, en una situación como esa, yo, si tengo que estar en manos de lo que diga la sociedad de capital riesgo, que son los que entienden de números, la forma de quedar neutral es que ella mantenga la misma porcentaje, porque si tiene la misma posición de comprador como que de vendedor, no se va a hacer trampas al solitario. ¿De acuerdo? Ahora bien, si quiero garantizar que efectivamente va a defender con uñas y dientes mi posición, es que ella sea más vendedora que compradora. Esto es, que reduzca su porcentaje en el capital, porque al reducir su porcentaje en el capital, su posición es más de venta que de compra, y cuando tú vendes, quieres vender caro. Entonces va a intentar que la valoración sea la más alta. Sin embargo, si va a aumentar su porcentaje en el capital, soy más comprador que vendedor, prefiero una valoración baja, porque lo que gano como comprador compensa lo que voy a perder como vendedor en esa valoración baja. ¿Vale? Bueno, no sé si he cumplido para nada las expectativas, excepto una cosa, que me he ceñido casi al tiempo. Y nada más. Vale, muchas gracias. Sí, o no, lo turno de preguntas que decías. Un turno de preguntas. Sí, ¿no? Ah, sí, no, yo aquí estoy demandada. Si puedes en la hoja esta de comentar un poquito así, porque no me sé mucho. Eso. Bueno, es que eso este es el valor, en el ejemplo que he puesto al final, este es el valor que tienes cuando sales al mercado, que nuestro ejemplo eran eso, 10 millones, una cosa así, ¿vale? Entonces, claro, ¿cuánto vales hoy? En cualquier negocio, si no hubiera ningún tipo de riesgo, si no hubiera ningún tipo de riesgos de I+D, pues simplemente lo que había que traer es este futuro al presente, descontando el tipo de interés y poco más, ¿vale? Una prima de riesgo y poco más, ¿vale? Bien, en el caso concreto de proyectos que tienen fases de I+D, además hay que descontarle todas las probabilidades de fracaso, que es lo que hace el árbol de decisión. Entonces, el valor en el futuro traído al presente es mucho menos. Y la cuestión es,
visto cuánto vale y visto que tenemos claro, el dinero que nos van a poner está claro, porque el plan de empresa dice que hacen falta 300.000 euros. Y estamos todos de acuerdo que hace falta 300.000 euros. Eso es la verde que hay aquí. Ahora, esos 300.000 euros, ¿qué pedazo de la tarta representan? Cuanto más valga el negocio allí, más valdrá aquí, menos representarán los 300.000 euros. Esto es, menos porcentaje de la propiedad de la empresa tendremos que ceder por cada vez que entre alguien. Y esto vale aquí, y este circulito lo podías poner aquí, o aquí en cada fase, serían circulitos diferentes, con tamaños de empresa diferentes, y estaríamos en la misma historia. Cuanto más grande sea la valoración en cada momento, el porcentaje de empresa que tienes que ceder por lo que tienes pactado como dinero necesario, pues será menor. Y no tiene más historia. Bueno, seguro que se dejan los dos, tanto Yolanda como Alfonso, preguntar en qué hacer. Sin problema. Bueno, pues nada, gracias a los dos. Muy bien, vamos a hacer.